Bueno, llegamos ya al momento de conversar de un tema que es enorme, que lo vengo anunciando en estos días, ayer lo comenté al pasar, y que hace a la vida del país, a la viabilidad del país, como lo es el sistema educativo. Está muy acuñada la expresión sistema educativo, para que todos lo entiendan. En verdad se podría decir que es más correcto hablar de un sistema de enseñanza. En definitiva, la enseñanza desde lo primaria, secundaria y luego la educación terciaria y universitaria son tecnologías que suministran conocimiento. Y el conocimiento, en definitiva, es el desarrollo de destrezas y de competencias para que cada una de nuestras sociedades organizadas como un Estado, bueno, tengan la posibilidad de capital humano que nos dé viabilidad como nación, como sociedad organizada, en este mundo además tan altamente competitivo, en lo que hace a esta ya enorme revolución tecnológica y científica. Todo esto lo venimos analizando ya hace un tiempo, afortunadamente, con uno de los expertos de nuestro país, pero no solo del país, sino de la región, como un científico de estos temas, como un pedagogo académico de estos temas, que es el doctor Claudio Rama. Pero además, cuando te digo que es un pedagogo científico, académico, que elabora masa crítica, que elabora trabajo de investigación, planteando que Uruguay necesita urgentemente un cambio de paradigma de todo el modelo educativo y concretamente de sus tragedias universitarias a resolver, te estoy diciendo de que también la coalición de gobierno va a contar con esta capacidad humana y con esta capacidad crítica para reformularnos al país en algo tan necesario como el modelo educativo. Algo muy distinto al Frente Amplio que plantea un modelo ideológico, un modelo cultural, un modelo endogámico, de otras generaciones, incluso tecnológicamente hablando, y que al Uruguay no le permiten avanzar. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy contento de el primer escenario que vimos de las elecciones, de alguna forma el resultado de esta gran parteagua nacional que era la propuesta de un plebiscito revocatorio no solo de la Ley de Seguridad Social, sino de los basamentos que vienen desde mucho atrás, desde la ley del 96 y de todo el sistema de solidaridad que ha funcionado en la seguridad social, una mezcla entre la libertad de elegir dónde guardas la plata y al mismo tiempo el sistema solidario de distribución y ahorro en el ámbito público. Pero este nuevo escenario que ahora se nos plantea vuelve a plantear dos miradas dicotómicas también, Mm, como tuvimos con la discusión de los plebiscitos. Y esto se refiere a una tragedia que podríamos decir mm, que lo que marca son dos posiciones, un parteagua de dos modelos educativos dado por las formas de gobernanza, las formas en las cuales se estructura lo que llamamos gobernanza, que es gobierno y estructura, poder y estructura. La ujú, gobernanza es un concepto más reciente en la educación, en las ciencias de la educación, en la teoría educativa, mm. que no solo remite a las estructuras o a la forma de ejercer el poder, sino a estructuras y formas de ejercer el poder a la misma vez. O sea, la estructura determina cómo se ejerce el poder y el poder está mediado por las estructuras. La Y estructura esto como un lleva diseño, esto sería la estructura como un diseño ya de ese poder a ejercer, una especie de la ingeniería de estructura es la poder. forma en la cual el poder se ejerce Claro, y la gobernanza es una dinámica de un concepto que articula claro, las formas de ejercicio del poder plenamente, mm, niveles de consenso, de coacción, de claro, imposición, de eficiencia, etcétera, etcétera, con mm, estructura. Y con ese concepto uno encuentra prácticamente dos modelos en el mundo. ujú, Dos modelos de gobernanza en ese escenario, que es un modelo que tiene separada las formas de cogestión, de colaboración, de participación, de consulta de los diversos estamentos nacionales o académicos y mm, las formas propiamente de una gobernanza eficiente, porque al final siempre es con los recursos, tanto sean públicos o privados, mm, eficiencia y gobierno y consenso y consulta.
claro. Esto ha llevado a una discusión desde hace ya muchos años en América Latina que separa a América Latina del resto del mundo en el sistema universitario, Mm, que es la forma de autonomía y cogestión claro. versus las formas de autonomía y no cogestión endogámica, sino niveles de participación. Ujú, La autonomía no está en discusión porque la autonomía está dada ujú, por la Constitución que claro, establece que claro, los órganos del 220, UTE, ANTEL, la universidad, etcétera, etcétera, son autónomos en su gestión, claro, ¿correcto? Pero obviamente la autonomía no es autarquía. En todos los ámbitos hay una regulación. Sin claro. embargo, en el sector educativo, por ejemplo, tenemos que la autonomía de la UDELAR Mm, no tiene auditorías. Este debate enorme que hay en Argentina, sí, que es si con los fondos públicos tiene el derecho el gobierno de hacer auditorías, auditorías, claro, en este caso eso no está presente en Uruguay. no están. No el debate, sí la realidad de que la universidad o las universidades no tienen auditoría. Hace pocos meses la Mm, ministra de Economía planteaba que hubiera auditoría. sí, No es lo mismo la rendición de cuentas o el tribunal de cuentas de la auditoría. exacto, La auditoría no es lo mismo que la contaduría. La exacto. contabilidad no es lo mismo que la auditoría y aunque hoy hay un paradigma intelectual solo de los viejos contadores, Eh, esto ha cambiado y hay no, carreras de claro, economía, carreras de auditoría, claro. carreras tributarias, carreras de contaduría. Pero Sí, bueno, doctor, esto acá nos refuerza. este punto conviene destacarlo para que la gente lo pueda entender, porque este régimen de auditorías es el que se aplica, por ejemplo, a las AFAPs. Es decir, todas las empresas financieras integradas a los fondos de inversión requieren de la auditoría del Banco Central del Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central del Uruguay funciona como nuestra policía financiera, como nuestra autoridad con jurisdicción, y como bien dice el doctor, una auditoría no es solo el ejercicio contable de cómo están los libros, sino que tiene que ver con todo el aspecto del derecho financiero, especialistas en el derecho financiero, balanzas comerciales, relaciones internacionales, relaciones comerciales internacionales, derecho tributario, la parte notarial, por supuesto, con los contadores con la parte contable, economistas, proyección de inversiones. Todo eso en verdad, ¿sabes qué es? Es un control responsable de parte del Estado del uso de los recursos que provienen de recursos también públicos y de recursos privados. Qué tema interesante ese, ¿eh? Y no solo lo público, de alguna forma la Casa Galicia salta cuando se le hace una auditoría. En Exacto, ese caso, en lo privado, porque los exacto. pasivos son más grandes que los activos. En otro caso, en las auditorías es si el cumplimiento en el ejercicio de la autonomía se violan leyes, Exacto. ¿correcto? O en todo caso, solo a nivel de efectos inclusive informativos, que la sociedad sepa cómo se distribuyen los recursos. O sea, la auditoría tiene mucho, pero ahí lo que me interesa Que ahí están avanzar, los insumos, doctor, por ejemplo, está muy importante eso. La auditoría no quiere decir que se vaya a investigar para descubrir algún delito, simplemente para tener todos los insumos de toda la realidad económica que se lleva a cabo en la actividad privada como en la actividad pública, como bien dice el doctor. Y de ahí tenemos los insumos, por ejemplo, ¿por qué sabemos los uruguayos que hay prácticamente 24.000 millones de dólares que... Un porcentaje alto de esos 24.000 millones de dólares de los fondos de inversión de las AFAP son rentabilización, o sea, es el capital ya rentabilizado, es alto, no recuerdo el son los porcentaje, bonos pero del Tesoro que financian el gasto público de Uruguay. por ejemplo, Pero y lo que claro, me interesa marcar es, son dos concepciones. La cogestión autárquica mm, que lleva a inclusive cero auditoría o sistemas de autonomías, participación de gobierno que aún teniendo algún nivel de auditoría no tienen autarquía y no son cogestión. Porque lo que tenemos hoy en la discusión educativa es dos modelos. Si es una propuesta educativa que está en la mesa, que es la presencia dominante de los sindicatos en la regulación de la educación, ah, o continuar con lo que se logró en la LUC y que fue ratificada por 1.108.000 personas. mm, Aquí
de alguna forma es claro que estamos en la puerta de una violación de los derechos que votaron 1.108.000 personas, porque la propuesta de la documento de bases programáticas y no solo de la base programática del Frente Amplio, sino también del documento que acompaña a ello, que son las 33 prioridades programáticas para un plan de gobierno 2530, plantea claramente que te impulsará un nuevo diseño del gobierno de la educación, regido los principios de autonomía y cogobierno, revisando la legislación vigente. Es claro que lo que se está poniendo a discusión nuevamente ante la ciudadanía en la elección de Sí, la segunda vuelta o la elección presidencial del definitiva 24. es volver nuevamente, Claro. no solo anular la ley que estableció que los consejos en todos los ámbitos no tuvieran la capacidad de gobernar, sino apenas en el códice en una representación. A que fue ratificado por el plebiscito hace apenas un año y 2 años, en el Sí, año 22, sí. a un escenario en el cual se plantea claramente que es el nuevo diseño del gobierno de la educación. Entonces, que es un modelo de cogestión. La propuesta es también a una institución que la UTEC, que desde el año 2012 ha logrado crecer con calidad y desarrollar, incluso casi con las mismas autoridades de este periodo que el gobierno anterior, pero que no funciona bajo el paradigma de la cogestión. Claramente, en la propuesta aprobada por el Plenario Nacional, se llama compañero Mariana Arana, el 15 de julio del 23, es otro documento, Mm. plantea instalar el cogobierno en la UTEC y sus sedes del interior para extender la presencia institucional tal y tal. O sea que Sí, lo que funcionó de una forma, incluso en su gobierno, que decidieron mantener ese modelo, sí. ahora venden la idea de pasarlo a un modelo de cogestión. Y lo segundo, en relación a una decisión parlamentaria, pero ratificada por 1.108.000, y que obviamente ganó en relación a aquellos que planteaban derogarla, lo que se vuelve a plantear es claramente impulsaremos un nuevo diseño de gobierno de educación regido por los principios de autonomía y cogobierno. O sea, Claro, y revisando la legislación vigente. claro. Entonces, lo que estamos teniendo claramente es Mm. de estos dos modelos, un modelo cerrado, endogámico, un modelo de cogestión inclusivo, frente a un modelo que lo que impulsa es una diversidad de gobierno, una parte de una representación de los sectores estudiantiles y docentes, pero donde el poder legislativo designe y Claro. designe con la representación de la diversidad que tiene el Parlamento. O sea, es entre volver a un escenario que deteriore la calidad Sí, o continuar en un sí, camino que está construyendo. Claramente los indicadores de sin duda, calidad sin han duda. ido mejorando Sí, y, y lo increíble de este esquema es que vuelve a ser un sistema cíclico permanente de problemas. sí, El Frente Amplio tiró abajo una reforma, correcto, la reforma del 2000 de Germán Rama, esta sí, sí, reforma sí, del 90-95, el segundo periodo de Sanguinetti, sí, y que se continuó en parte en el periodo Valle, volver a plantear un mm, escenario de cogestión. Pero además le agregan una cosa que ya es surreal mm, en el modelo que ellos están planteando ahora, que es convocar, y estos son explícitos, lo dice en el documento base programática 2530, dice en este marco convocar al Congreso Nacional de Educación cuyas conclusiones serán orientaciones políticamente vinculantes, sin demedro, obviamente, de las que implica marcos constitucionales. Ya sería el colmo que dijeran cambiando la constitución con una asamblea. O sea, el consejismo, el nivel de participación en un congreso. El otro congreso que hicieron en la década del 2010 mm, fue de un nivel de desorden. mm, Incluso las conclusiones de ese congreso que alimentaron
el proyecto de ley de educación general de educación del 2009, el Sí. Congreso fue del 2007, 2008, De 2007 es la ley, sí. lo tuvieron que alterar las bases de las resoluciones del Congreso porque eran de tal nivel de demencia que los equipos del gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez en aquel momento, Mm. de alguna forma dijeron, vamos a hacer otro modelo. Ahora, no solo Sí, aceptan el Congreso, sino que taxativamente queda claro que las conclusiones serán políticamente vinculantes. claro. Y más aún insisten, se entiende imprescindible que, y lo agregan, Mm, de manera urgente mm, se establezcan en el primer año de gobierno. No hay ningún consenso, negociación, aquellos hablan de un gran acuerdo. No, no. Claramente dice, imprescindible, que de manera urgente se establezca en el primer año de gobierno los ámbitos técnicos en el ámbito de la ANEP, de tal manera de discutir y resolver orientaciones en lo curricular que recuperen los niveles de autonomía y autodecisión de los actores educativos. La ANEP no cambió la autonomía. La ANEP lo que cambió con la LUC es el nivel de representación de los gremios sindicales en los consejos. Por lo claro, tanto, no hay nada más claro. claro. Uno, que no es que se va a llamar un gran acuerdo nacional Mm, político, no, porque en el primer año ya van a poner que las decisiones de un Congreso, que en general es un Congreso Nacional de Educación, que es un ámbito político, sí. impulsado por los gremios, van a ser de declaración obligatoria, taxativa y vinculante. Mm, Y además, que efectivamente eso lleva a un nuevo diseño de gobierno de educación regido por el cogobierno. claro. Y finalmente se lo colocan también a la UTEC. O sea que nos vamos a volver a poner con la decisión del soberano en relación al 27 de noviembre, no un conjunto de cosas gaseosas o generales, reformas curriculares o enfoques por tal cosa, o ayudar a la inclusión o impulsar la cobertura, no, no, cosas muy específicas, Sí, sí. que es el cambio de la gobernanza. Ah, Y eso nos vuelve a un modelo que ya no existe casi ni en América Latina y que no es dominante en el mundo en ah, relación a que los sistemas corporativos, los sistemas de cogestión absoluta, siempre terminan siendo endogámicos de cogestión, claro. terminan perdiendo calidad, terminan teniendo derroche de recursos, terminan teniendo ineficiencias que paga la sociedad Con y que un, pagan los estudiantes que claro. egresan en términos de su inserción en el mercado de trabajo. Es obvio que lo que estamos en la vuelta es claramente, y se ha puesto como centro de la discusión, Mm, el tema de el regreso a una concepción educativa, sí. pero que no solo es el regreso, es el empeoramiento, porque el O Congreso o la Nacional de profundización. Educación, déjame terminar, el Congreso Nacional de Educación, la vez pasada no era taxativo, obligatorio y vinculante, ahora lo ponen vinculante en su proyecto. Y por lo tanto, de alguna forma, lo que hay es entregar el gobierno de la educación a los sindicatos. ¿A qué sindicato? A un sindicato que hubo una investigación parlamentaria y hoy está en la fiscalía en relación a que se arreglaban las horas, a un sindicato que efectivamente podríamos decir que sus equipos todos son como muy querida persona y muy aceptada, dice el presidente del Frente Amplio, que fue presidente del PIT-CNT, que era ascensorista en ANEP y nunca fue funcionario en términos académicos, a una presencia de equipos técnicos que prácticamente son sindicalistas y no académicos. O sea que lo que estamos teniendo es entregarle la educación a un conjunto de personas con una concepción gremialista a que tengan el poder y que el ciudadano, a partir de este escenario, de alguna forma, lo que los parlamentarios que él designó ahora no tenga ninguna capacidad de imposición y de manejo en el política educativa. Es sacarle al ciudadano de su voto, de su capacidad de decisión, la injerencia en el tema educativo, ahora es definitivo, va a quedar en los sindicatos, peor de lo que estaba antes. Claro, lo que le quería decir es que esto lo que está planteando es la profundización
del modelo ideológico en la educación que impone el marxismo organizado desde el Foro de San Pablo. Y el Frente Amplio está cumpliendo a rajatabla con ese apuro histórico, ese apurón. No es casualidad que pretendan violar lo que usted dice que fue la decisión soberana, de decidir la autonomía y abierta a la estructura de gobernanza desde las instituciones del Estado. Así lo establece la Constitución. Ellos plantean un gobierno autárquico a través de sindicatos que no son académicos, pero que además violan el artículo 58 y 59, dado que el funcionario público está a la función del Estado como un cometido esencial y no está para cogobernar con el Estado. Y el artículo 214 establece claramente que es obligación del Poder Ejecutivo todo el gobierno de la administración, los actos administrativos gubernamentales, dándole estructura, presupuesto y funcionalidad al Estado uruguayo. Es decir, ellos lo que están haciendo es montar un sistema corporativo, sindical, para introducir esa endogamia ideológica en el sistema educativo uruguayo. Y no es en vano, Exactamente. y le agrego esto, déjeme cerrar esto, porque para que la gente lo pueda entender. Por eso ellos iban también contra las AFAPs, porque eso es ir contra el derecho de propiedad privada. Si se tira el derecho de, porque se fractura la inviolabilidad y la universalidad del derecho de propiedad privada. Violan el artículo 7. Nadie puede ser privado de estos derechos. Violan el 32. Nadie puede ser privado del derecho de propiedad. Es un derecho subjetivo, inviolable, universal. Ahora, al fracturar desde lo constitucional, según esa reforma que pretendían en el artículo 67, diciendo, no, en este caso el Estado uruguayo retroactivamente elimina los derechos de propiedad generados, viola el principio de igualdad y de universalidad. Y a su vez, esto otro, que es la parte educativa, es decir, van al sistema capitalista financiero, violando el derecho de propiedad, constitucionalmente violándolo, y violando la autonomía, es decir, la autonomía de los centros educativos, Aquí lo que se plantea es la violación de la de la República, en el República, claro, sentido de que sobre las decisiones de la sociedad son solo los ciudadanos que pueden tomar decisiones. el O soberano, sea, exacto. cuando uno acaba de terminar un plebiscito y alguien ya está diciendo que vamos a cambiar por ley alguna de las cosas que se decidió en el plebiscito, o un plebiscito anterior en el cual se planteaba no votar los extranjeros en el país dos veces, o el Exacto, plebiscito de la famosa ley de caducidad, que han sido cambiados. El tema es el respeto del voto del otro, el exacto. respeto del derecho del otro y al mismo tiempo de lo que son los derechos legales. En este caso es colocar Mm, fuera de la órbita parlamentaria, fuera de la órbita de la política pública de los gobiernos mm, y dárselo a los sindicatos mm, el manejo de la educación. No exacto. es a los padres de familia vinculados a las escuelas o los liceos. Mm. No es a los gobiernos departamentales que efectivamente lo que plantean es, de alguna forma, como fue la reforma de Menem, que es Sí, la regionalización y descentralizar, digamos, la claro. descentralización. No, no. El gobierno es centralizado y centralizado Sí, 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 en los aparatos que tienen injerencia. sí, sí, Eso es lo que está en discusión. Lo sí, que está en discusión, lo que está por atrás es la tragedia de una concepción de la gobernanza sí, y el cogobierno. sí, O sea, el esquema en el cual los estudiantes gobiernen junto con los docentes y sean los únicos que determinan los criterios educativos. claro. Obviamente, la peor universidad de América Latina es la Universidad Boliviana, porque la Constitución les da el 50% de cogobierno entre docentes y estudiantes. Claro. Y los mejores niveles de gobierno institucional, Mm, en general, en el mundo, las mejores universidades son la de los BOAR. Una cosa es la gestión y otras son las orientaciones que además no son de cogestión, sino que participa la sociedad, los empresarios, el claro. gobierno, los sindicatos, las cooperativas, la sociedad civil, y Modelo tienes una abierto, representación de la sociedad. de verdad, claro. Como La sociedad es, de verdad. como es la BBC de Londres, lo que está planteándose, por ejemplo, hoy para Mm, los medios de comunicación públicos es estilo BBC.
Una cosa es la gestión técnica Exacto. y otra cosa es un ámbito colaborativo de participación. Claro, Este modelo, que es el modelo de la gobernanza, también de las mejores universidades de América Latina, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Brasil, las universidades de Chile, la Universidad de Colombia, no es una cogestión en relación a la gobernanza y donde claro, el rector es electo con los votos, sino que es designado técnicamente en claro, función de objetivos, de currículum, de capacidad. claro. Este tema es si la educación es gobernada en forma autárquica, endogámica, encerrada, y eso siempre produce deterioro Y, de a- la y, calidad, y muchas además, veces corrupción. y además desde sindicatos, ¿no? Autárquica y cerrada de sindicatos, violándose el principio de la autoridad estatal. Distinto es ya la gobernanza desde las autoridades institucionales del Estado. Eso es muy distinto. Abierto, en un modelo sí abierto de colaboración, de participación social, empresarial, lo que fuere, pero acá estamos hablando de que ellos nos plantean un modelo cerrado, encapsulando el modelo de la cogestión en sindicatos que no tienen por qué ser fielmente representativos de toda la población uruguaya, por ejemplo. Pero aunque fueran, son Tampoco. representativos de los que están adentro, no los que están Exacto, afuera. exacto, O exacto, sea, exacto. los padres de familia, las Claro, empresas, las comunidades académicas, los colegios profesionales, el parlamento, no tienen nada que ver, no tienen claro, nada que decir. claro. Bueno, la discusión al final es Sí, sí, que hoy se va a poner en la mesa dos modelos educativos, pero que su eje central es uno está planteando una cogestión absoluta y el gobierno de los sindicatos estudiantiles y docentes, claro. y en el otro está planteando formas de la diversidad, formas pensando en la eficiencia y que a pesar o además de las representaciones que haya representaciones de los ámbitos sociales y públicos y Exacto. políticos. Es Abierta realmente. interesante comparar la UTEC. Mm, La UTEC tiene en sus regiones mm, representantes de los espacios de las fuerzas sociales de la región. claro, Tiene también representantes específicamente estudiantiles y docentes, pero tiene representaciones también del ámbito parlamentario y político. claro. Eso nosotros mismos lo planteamos en la ley que propusimos de creación de la universidad virtual, que Mm, era un ámbito donde estén todos representantes. Y esa es la discusión que tienen que decidir los uruguayos. sí, Entre entregarle la educación de nuevo a los sindicatos o que se continúe el camino actual en el cual hay una coparticipación de aquellos que están en la tarea, mm, estudiantes y profesores, mm, aquellos que están en la gestión política, aquellos que representan a la sociedad y mm, no representan las lógicas corporativas internas. O sea, hay dos modelos, sí. no educativos, de gobernanza. De gobernanza o de gobierno, es De decir, del gobernanza. ejercicio de la autoridad en la educación. Claro, claro. Se quedó un poco el zoom. El doctor Rama está planteando algo muy importante. Acá hay una disyuntiva enorme. Son dos modelos educativos que plantearían dos modelos de país, porque el sistema educativo es una usina generadora, de una sociedad. Entonces, por un lado, se está planteando del Frente Amplio un modelo corporativo, totalitario, que encapsula sindicatos, sabemos a qué ideología responden, y por otro lado, la coalición de gobierno lo que está planteando es un modelo de gobernanza abierto, representativo, que respete la representatividad que la Constitución establece y la ley de la educación establece, porque ahí están los que gestionan la representatividad, las autoridades parlamentarias, lo que la sociedad ya decidió, en ese referéndum y lo que decidió en la LUC antes, y a su vez un modelo representativo abierto de integración, pero de integración Bueno, verdadera, de integración, con la población de determinada zona, con empresarios, con profesionales, con los padres. Es muy distinto un país al otro, ¿eh? Es muy distinto el modelo que Bueno, se uno plantea. es el país que soñó Mussolini con los fascios, que Exacto, era de alguna forma la corporativización. exacto, Lo es- corporativo gobernaba la sociedad exacto. y
Mussolini era la representación de las diversas corporaciones Mm, de zapateros, panaderos, total. electricistas, abogados, La Edad profesores Media. universitarios, y era una mirada de un fascismo, y Sí, por eso se llamó fascismo, por los fascios, sí. que son las corporaciones y los gremios y los sindicatos Exacto, gobernantes. exacto. Esa medida, nosotros siempre decimos fascismo y pensamos en nazis, No, pero el fascismo, la palabra, viene de Italia y sí. viene del gobierno y de la ideología de la propuesta de Mussolini. De El estructuras que está en la caso carta más del laboro, ¿no? claro Mm, es la claro, corporativización, claro. el gobierno corporativo que termina siendo un gobierno del partido, Sí, el gobierno, sí. pero que lo hace a través de sindicatos y de gremios. Que Eso es diseminan, un exacto. poco lo que deberíamos de seguir discutiendo en las próximas Lo podemos semanas discutir en la de cara al próxima. 27, sin Lo duda. podemos discutir en la próxima. Incluso tengo un docente universitario chileno que comulga con esa perspectiva que usted plantea, muy interesante, y que es el modelo que se está instalando de esta revolución populista desde el Foro de San Pablo, que es mezclar esa estructura fascista, esa tecnología fascista, con una doctrina que impregna, digamos, la parte ya cultural, los contenidos educativos, que es el marxismo cultural. El marxismo en la estructura de pensamiento, en la estructura de gobernanza, una estructura más bien fascista. Eso es lo que está sucediendo Corporativa le en el... llamamos cooperativa falsa, Sí, porque pero ese es term- la estructura fascista, es la estructura de las fascias, que es esa Carta del Laboro de 1927. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy por hoy, como lo tenía Argentina, ahora ya no, con el modelo que trajo de la Carta del Laboro Juan Domingo Perón, la estructura del sindicalismo único que cogestiona con el Poder Ejecutivo las políticas públicas, administrativas respecto a los funcionarios públicos, desde esa ley del 2009 bueno, que le da el marco jurídico a los convenios colectivos, por ejemplo. Bueno, está todo eso claro es que un modelo. Mm. vamos a tener en caso de ganar el frente, de nuevo un gobierno donde Ah, el el PIT-CNT PICNT. es cogobierno, Sí, claro, sin ¿correcto? duda, sin duda. Y obviamente en ese marco es cogobierno, pero más que cogobierno es cogestión el Sí, aparato educativo. sí, Pero sí. bueno, será Bueno, tema doctor, para analizar lo- en lo- otro momento. ya en la próxima, si le parece, la semana que Me viene, parece porque estupendo, nos estamos estupendo. jugando la camiseta, nos estamos jugando la libertad como país en estas, ¿qué quedan? 2 semanas más, esta, dos más creo, 3 semanas me parece. Y el 3 semanas. 24 se juega todo el Uruguay. Lo espero la semana que viene, doctor. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y que pase muy bien a la audiencia. Hasta luego. Igualmente, el doctor Claudio Rama conversando con nosotros de un tema clave, fundamental. Vamos a una pausa y continuamos.